puede ocupar su lugar en el día de hoy. Quiero en esta tarde, iglesia amada, hablar sobre el tema con Dios en el desierto. Con Dios en el desierto. Este será uno de, no sé de cuántos mensajes, pero el primer mensaje, número uno, de quizás algunos cuantos mensajes que hemos sentido en el corazón. Dios ha puesto en el corazón, en nuestro corazón, hablar acerca de este tema, con Dios en el desierto. Y hablar de desierto, por lo general, casi siempre se suele interpretar, hermanos, como sinónimo a veces de soledad, a veces tribulación, escasez, desesperación, sufrimiento, ataques diabólicos y todo por el estilo, ¿verdad? Pensar en el desierto. Como creyentes a veces tenemos ese concepto de que pensar en desierto es sinónimo de lo que ya antes he mencionado, de todas y más cualidades que pueden haber. Pero el día de hoy, hermanos, comenzaremos a hablar este tema, el cual veremos que, hermano, con Dios, aún en el desierto, las cosas pueden tornarse diferentes. Con Dios, aún en el desierto, la situación, hermano, toma otra perspectiva. Con Dios, hermano, es diferente. Así que el propósito del estudio que comenzaremos este día, hermano, es para que nosotros podamos tener un concepto diferente que muchas veces hay respecto al desierto y podamos tener, hermano, esa perspectiva que Dios quiere que tengamos acerca de lo que es el desierto, hablando en el ámbito espiritual, hermano. Y que no tengamos tanto pánico, tanto miedo, eso de pasar por el desierto. Porque hablar por el desierto, hablar de desierto muchas veces, como le digo, es sinónimo de terror, de miedo. Es sinónimo de a veces de tribulación y, como le dije, soledad y todo eso que da miedo. Pero el día de hoy yo quiero, hermano, como repito, hablar acerca de este tema para que podamos tener, hermano, una mejor perspectiva acerca de esto. Por eso se llama con Dios en el desierto. Quiero hablar acerca de con qué propósito Dios nos lleva al desierto. ¿Con qué propósito Dios nos lleva al desierto? Porque, hermanos, hay que entender algo que muchas veces nosotros pensamos que es el enemigo que nos puede llevar al desierto. Como le dije, hablar de desierto a veces es sinónimo hasta de ataques diabólicos y pensamos todo eso, pero muchas veces el desierto, ya le dije, con Dios, hermano, lo cambia todo. Por eso es que, hermano, es muy importante que de antemano nosotros tengamos en mente que si vamos a hablar de desierto o de estar en el desierto, que nos aseguremos, hermano, que si estamos en el desierto es porque hemos sido llevados por Dios. Porque si Dios nos ha llevado, las cosas son diferentes. Ahora, si usted o yo nos metemos y nos vamos al desierto, ahí las cosas cambian. Ahí vea cómo le hace para tratar de salir o pedir misericordia, porque Dios no es responsable cuando no te lleva. Hermano, hay mucha gente que vive en un desierto espiritual, en una sequedad espiritual, en una condición caótica espiritual, hermano, una condición decadente siempre espiritualmente. Y dice, ¿cómo anda? Pues estoy en el desierto sin agua. Pero muchas veces no es porque Dios lo ha llevado, es porque el estilo de vida que tiene, pues a eso lo lleva y vive en un desierto espiritual. Pero, hermano, cuando Dios nos lleva, hermano, Dios lleva con un propósito. ¿Cuántos saben que Dios mueve a su pueblo y lo mueve con propósitos? Dios mueve a su iglesia, a sus hijos, con propósitos. Y el día de hoy, por eso le quiero hablar acerca del propósito de Dios, por el cual nos lleva al desierto. Y uno de ellos, de los cuales yo quiero hablar, basado en el pasaje que hemos leído el día de hoy, hermano, es que Dios nos lleva al desierto para que
estemos a solas con Él. Dios nos lleva al desierto para que estemos a solas con Él. Oseas capítulo 2 y el versículo 4 que leímos al principio, si pudiésemos regresar por favor al capítulo, al versículo que leímos, dice Dios hablando a la nación de Israel. Dice Dios, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Notemos que Dios está hablando, hermanos, a la nación de Israel, haciendo referencia a la nación de Israel, refiriéndose, hermanos, de que Él se encargará de llevarla, de atraerla al desierto, de llevarla al desierto para, hermano, estar a solas con la nación. Entonces, cuando Dios, hermanos, cuando Dios nos mueve al desierto, el propósito de Dios es estar a solas, hermano, con usted o conmigo. Y en el caso, hermanos, de esto, es la relación de Dios, recordémonos, con su iglesia en aquel tiempo, con su pueblo Israel, la nación de Israel. Pero en el día de hoy hablamos de la iglesia, que es su pueblo. Hermanos, es una relación la que Dios tiene, que ha establecido con su iglesia. ¿Cuántos tienen una relación con Dios? Amén. Y esa relación muchas veces es simbolizada o representada por un matrimonio. Una relación, hermano, en la cual se requiere muchas veces como matrimonio, por ejemplo, hermanos, muchas veces es recomendable tener momentos a solas en matrimonio. ¿Por qué? Porque hay veces que hay que tratar ciertas cosas que las trata el matrimonio a solas. Y Dios, hermano, como ese novio, como ese esposo, quiere tratar muchas veces con su novia o con su esposa a solas. Entonces el propósito de Dios es que quiere estar a solas con nosotros. No es cierto que muchas veces, hermano, vivimos un ambiente del día de hoy de carrereo, de ajetreo, de tanto bullicio dentro de donde nos encontramos, que muchas veces, hermanos, se pasan los días, se pasan las semanas, se pasan los meses, se pasan los tiempos, hermano, y nosotros no tenemos un tiempo para estar a solas con Dios. Y nosotros por sí mismos no apartamos un tiempo para dedicarlo a Dios. ¿Cuánto tiempo pasa en que nosotros como creyentes apartamos, aunque sea un día para estar a solas con Dios, para dedicarlo a Dios y tener esa comunión con Dios, de tener esa alimentación espiritual con Dios? Muchas veces nosotros, hermanos, dejamos pasar el tiempo y se nos olvida cuánto tiempo nosotros nos alejamos de Dios, nos descuidamos de nuestra relación con Dios. Y entonces Dios dice, bueno, como tú te has descuidado, yo te amo tanto que no quiero que te pierdas ni te sigas alejando de mí. Yo te voy a atraer, alabado sea el nombre del Señor, al desierto, para que podamos estar a solas. Gloria a Dios. El día de hoy Dios a alguien le va a hablar. Gloria al Señor. El día de hoy Dios a alguien le va a hablar, porque, hermano, siento que muchas veces nosotros nuestra relación la descuidamos con Dios y, hermano, nos olvidamos en medio de todo el carrereo de trabajo, hermano, de estudio, de todas estas cosas. A veces nos olvidamos, hermano, de familia y de todo lo que que nos puede absorber el tiempo en esta vida, hermano, y se nos olvida de apartar tiempos a solas con Dios. Por eso Dios muchas veces tiene que tomarnos y llevarnos a solas al desierto para estar con nosotros. Y entonces Dios, hermano, toma eso para poder, hermano, darnos a entender que Él quiere estar a solas con nosotros, que Él quiere tener ese tiempo con nosotros, que apartemos ese tiempo. Y como ya le dije al principio, muchas veces, hermanos, debido a tantos problemas, a tantos, hermanos, afanes de la vida y quehaceres de la vida, nosotros nos pasamos la vida ocupados, hasta, hermanos, olvidarnos de que debemos apartar un tiempo para Dios, que Dios es digno de un tiempo. Hermanos, ¿cuántas horas dedicamos nosotros al trabajo? ¿Cuántas horas dedicamos nosotros a la familia? ¿Cuántas horas dedicamos nosotros de
de nuestra vida, hermano, a las diversiones, hermano, a cosas, hermano, a recreación, hermano, a descansar. ¿Y cuántas horas nosotros podemos estar a solas con Dios? Entonces Dios dice, bueno, como por ti solo no puedes esforzarte para hacerlo, dice Dios, yo te voy a atraer, yo te voy a llevar al desierto, porque yo quiero estar a solas contigo. Porque cuando estamos a solas con Dios, oiga, las cosas son maravillosas. Estar a solas con Dios, el que ha experimentado eso, hermano, sabe de lo que estoy hablando. Por eso Dios, hermano, en muchas ocasiones permitió que hombres suyos, hijos siervos suyos, hermano, pudieran, los tuvo que llevar al desierto para poder estar a solas con ellos, para poder tratar con ellos. Uno de estos casos fue el caso del profeta Elías. Usted ha de recordar que el profeta Elías, hermano, uno de esos hombres de Dios muy usados por Dios en milagros y señales y todo eso, prodigios. Pero, hermano, mientras este hombre tenía la capacidad de enfrentarse a reyes, hermano, de enfrentarse a ejércitos, hermano, de hacer tantas cosas, hermano, llegó el momento en que Dios decidió que quería estar a solas con él. Y dijo Dios, para estar a solas contigo, eres un hombre muy ocupado. No es cierto que a veces nosotros somos hombres muy ocupados. Tan ocupados que ni para Dios tenemos tiempo, pues. Entonces Dios dice, bueno, Elías, tú estás bien ocupado, mijo. Tú estás bien ocupado peleándote hasta con Jezabel y todo mundo, haciendo la obra y todo. Pero dice Dios, yo quiero tener un momento a solas contigo. Así que te voy a llevar. Ojo a esto, porque cuando Dios, hermano, te lleva, Dios te encarga. Y eso es, hermano, la evidencia de que Dios nos lleva al desierto. Porque hay veces, como le dije al principio, que estamos en el desierto, pero no es que Dios nos ha llevado, nosotros nos hemos metido solos. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Usted va a ver que a Elías Dios le permitió una vez más llevarlo al desierto para estar a solas con él. En el libro, cuando el hermano pasó la escena de los Baales, se recuerda el sacrificio frente a los Baales y Dios se glorifica, hermano, consumiendo el holocausto y todo esto. Elías da muerte, hermano, a aquellos profetas de Baal, y después de dar muerte a estos profetas de Baal, ¿qué pasa? Dice la Biblia que Elías recibió una amenaza de parte de Jezabel y le dijo, de aquí a mañana a estas horas te voy a tener como uno de mis profetas a quienes has dado muerte. Entonces Elías, hermano, entró en un desierto de soledad. Entonces Elías entró, hermano, en una situación en la cual pensó que todo se había acabado. Entonces, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué Dios no salió y le habló a Elías y le dijo, oye Elías, así como te hablé para levantarte, que te enfrentaras a Acab, este hombre que es malo, que es malvado, ¿por qué no le habló Dios para decirle, oye Elías, levántate, enfréntate a esta señora peleonera? ¿Verdad que no le dijo eso? ¿Verdad que no le habló? Para que se enfrentara. Pregunto, ¿podía Dios librarlo de Jezabel? ¿Podía Dios hablarle y decirle, enfréntate? Yo sé cómo voy a hacer. Porque de primero Elías tenía miedo de enfrentarse a Acab. Tenía miedo llegar donde Acab. ¿Por qué? Porque si llegaba donde Acab sabía que lo podía matar. Pero Dios le dijo, preséntate, no te preocupes. Y él lo guió. Pero cuando Jezabel, no le dijo Dios a Elías, preséntate a Jezabel. Era peligrosa la señora, ¿verdad? Porque Dios quería llevar a Elías al desierto para estar a solas con él. Capítulo 19 del primer libro de los Reyes, versículo 4, versículo 9 y versículo 10 estaremos leyendo. Y dice el versículo 4. Y él se fue. ¿Por dónde se fue? ¿Para dónde corrió Elías? Para el desierto. ¿Por qué? Porque Dios quería tener un momento a solas con él. Ojo a esto, iglesia, que a más de alguno Dios está a punto de llevarlo al desierto. Si no es que lo tiene ahí, pues. Dice, y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, este hombre estaba, hermano, decepcionado, pues. Este hombre estaba, hermano, frustrado.
Este hombre, hermano, para que alguien llegue a punto de desear la muerte, de pedir la muerte, hermano, es porque está frustrado. Un poco contradictorio, porque a eso es que él iba huyendo. Pero morir de otra manera, ¿verdad? Una cosa es que, como dijo David, que caer en las manos de Dios, y otra cosa es caer en manos de los hombres. Entonces dijo, si Dios me va a matar, a lo mejor me va a dormir así, con anestesia, tranquilo, ¿verdad? Pero este me va a poner la horca. Entonces, no, hermano, pero Elías estaba triste. Dios permitió que pasara por ese desierto, porque, hermano, que sintiera esa soledad, porque Dios quería tratar con él. Y literalmente, Elías sintió esa soledad. Hermano, a veces es preciso el momento de soledad para estar a solas con Dios. A veces Dios nos va a sacar de donde Dios, hermano, aunque Dios lo esté usando, hermano, a nadie más Dios que estaba usando en su ministerio tan fuertemente como a Elías. Pero en medio de todos esos milagros, en medio de todo eso que Dios lo estaba usando poderosamente, decidió que lo iba a sacar al desierto por un momento. Decidió que iba a entrar en una depresión profunda. Alguien está deprimido, yo quiero decirle, Dios quiere tratar con usted. Alguien está triste, Dios quiere tratar con su vida a sola. Dios quiere que aparte tiempo para estar con usted y con él. Y Elías, hermano, se deprimió. Elías entró en ese desierto de soledad y comenzó a caminar. Y cuando está en el desierto, claro, él se siente solo, porque a veces, hermano, a veces nosotros andamos cayendo, pero andamos en medio de los demás, y a valor de los demás ahí andamos, pero Dios quiere que tratemos personalmente con él. Sí, porque a veces, hermano, mire, por ejemplo, ¿quién nota quién anda en las últimas ya? ¿A quién le miran ustedes uno de esos pájaros negros que anda ahí sobre su cabeza ya? Y de repente hasta cadáver de muchos días puede ser. Pero como estamos entre el grupo, ¿verdad? No sé, pero Dios dice, vente, mijito, aquí afuera, a solas, te quiero agarrar a solas. Te quiero tener a solas conmigo. Hermano, a veces es necesario salir de todo el revolú, como dicen los puertorriqueños, y tener un trato, estar a solas con Dios. Dice el versículo 9. Y ahí, estando allá en el desierto, cuando Dios los llevó para el desierto, y ahí se metió en una cueva. ¿Cuántos se sienten que están en una cueva? Donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y qué responde Elías? Versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Oiga lo que está diciendo él, y solo yo. ¿No es soledad eso? ¿Alguna vez usted ha pasado en eso donde piensa usted que es el único que está sufriendo en el mundo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a otros? Y usted que sabe si no están sufriendo otros también. ¿Ha atravesado por algún momento? ¿Alguien de ustedes ha pasado por esos desiertos? Entonces de verdad se siente que está solo. Mire, hermano, a veces Dios te va a meter en un desierto. ¿Sabes qué? Hermano, nadie te va a llamar, ni tu mejor comadre te va a buscar, porque Dios te tiene en el desierto y quiere tratar contigo y quiere que estés a solas con él, porque él quiere hacer algo maravilloso con tu vida. A alguien Dios va a meter al desierto, y por eso Dios habla a tiempo. Sí, hermano, porque a veces pensamos que ir al desierto y es ir, hermano, a morirnos allá. No, por eso el tema se llama con Dios en el desierto. Asegúrate que si vas al desierto, vayas con Dios, porque Dios te dará sustento allá en el desierto. Gloria al nombre del Señor. Elías, hermano, en ese desierto que él se sentía solo, mas sin embargo estaba solo. No, Dios le dijo, cuando ya le responde más adelante, hay 7,000 quienes no se han doblegado ante Baal. ¿Y cómo es que tú estás solo? ¿Cómo te sientes solo? Es que Dios lo llevó al desierto. Es ahí cuando, hermano, llegamos al desierto, donde pensamos que nadie nos entiende.
donde pensamos que nadie piensa en nosotros, que nadie se acuerda de nosotros. Es ahí donde nosotros la única mirada y alternativa que nos queda es acercar, levantar nuestra mirada al cielo y darnos cuenta, amados hermanos, que no estamos solos. Con nosotros está el poderoso de Israel. Entrar con Dios al desierto es otro negocio aparte. Entrar solo, hermano, eso es diferente. Entonces, hermano, Dios ha querido llevar a hombres al desierto para mostrarles que no están solos, para mostrarles que Él quiere tener comunión con Él. Y cómo no, hermano, si estando en el desierto, Dios iba a comenzar a mostrarle milagros a Elías. Hermano, allí en el desierto, Elías miró la mano de Dios. Allí en el desierto de Elías pudo ver, hermano, una vez más el poder milagroso de nuestro Dios. Porque cuando entramos con Dios al desierto, las cosas son diferentes. Dios quiso llevar a un muchacho, hermano, que no le faltaba nada y que tenía todo, hermano, pura bendición, hermano, en su casa, que era el niño querido, el niño mimado, el niño de mamá. Usted sabe que eso pasa muchas veces. Agárrense los niñones. Los niñototes. Sí, porque a veces ya le pasa a usted y le dice, mi niño. Había un muchacho, hermano, que lo tenía muy consentidito. José. Era un muchacho temeroso de Dios y todo, hacía las cosas muy bien. Pero lo tenían todo tranquilo. Ese muchacho no sabía lo que era aguantar hambre. Ese muchacho no sabía lo que era irse a solear allá en el potrero, cuidando las ovejas. No sabía lo que era irse a desvelar allá en la noche. No, ese lo tenían en casa. Ese muchacho no sabía lo que era andar mal vestido. Oye, dice que le habían hecho una túnica de colores. Era una vestimenta para un gobernante. Una vestimenta que no cualquiera la traía. Era algo especial. Así lo tenían en casa. Pero un día dijo Dios, yo tengo propósitos con este muchacho. Yo tengo propósitos con este muchacho y como tengo propósitos con este muchacho, lo voy a llevar al desierto. ¿Qué lugar el que Dios tiene para pulirnos, hermano? ¿Qué lugar el que Dios tiene para capacitar y cumplir los propósitos? Mire, hermano, no se acostumbre a ser el niño mimado de Dios, porque Dios no tiene hijos así. Hay quien que piensa, hermano, que todo, hasta Dios le tiene que pedir perdón. Déjese de cosas. Dios a veces te va a llevar de la greña si te resistes y te va a poner en el desierto para enseñarte, hermano, que tú necesitas establecer una relación personal con Él. José estaba muy bien, pero Dios dijo, espérate mi José, yo tengo propósitos contigo y la única manera que yo voy a cumplir mi propósito, porque si hay algo, hermanos, de los grandes hombres de Dios que antes de ir a la cima han ido al desierto. ¿Alguien quiere ir al desierto para después ir a la cima o alguien quiere ir a la cima para quedar en el desierto? Sí, porque a veces como agarramos las cosas al revés, así sucede. Pero los grandes de Dios, Dios los ha llevado al desierto para poderlos llevar arriba después. José, hermano, está con todas las comodidades en casa, no le falta nada, hermano. Es el niño que no se le puede levantar la voz, es el niño que no se le puede regañar, es el niño que no se le puede maltratar, es el niño que no se le puede poner a hacer nada. Gloria al nombre. Hay muchos de esos niños, parece, en la casa de Dios, a quien Dios le quiere hablar el día de hoy. Olvídate que eres el niño consentido. Dios no tiene niños consentidos. Si tú eres hijo de Dios, la Biblia dice que Él disciplina al que recibe por hijo. Dios pone reglas y Él dice, la manera que yo te voy a llevar a cumplir mi propósito es pasándote por el desierto. Porque en el desierto es cuando tú te darás cuenta que necesitas, que la única alternativa aquí no hay restaurante, aquí no hay McDonald's, aquí no hay Burger King, aquí no hay nada de eso, ni Michoacana tampoco para las fajitas, hermano. Allí solamente la mano de Dios, la mano proveedora de Dios. Pero Dios quiere mostrarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Gloria al nombre del Señor, porque Dios te lleva con un propósito. Y un día decidió que sacaría a José al desierto. ¿Por qué? Porque más adelante tenía un propósito. Y Dios, hermano, lo llevó hasta Egipto. Estando en Egipto,
hermano, José se dio cuenta. En el libro de Reyes, capítulo 39, en el versículo 2, dice lo siguiente. Génesis 39, 2. Mas Jehová, ahí está. Lo que quiero que usted note es esto. José está en el desierto ya. A estas alturas, José ya está en Egipto. José ya está allá en tierra de Egipto, hermano. Ya José está en el desierto. José ha pasado por aquella cisterna, hermano, en donde iba a morir si no es que lo rescatan. José ha pasado, hermano, a ser vendido como un esclavo. El niño que no estaba acostumbrado a trabajar, ahora no iba a trabajar tan consentidamente, ahora como esclavo. Porque Dios tenía un propósito con él. Porque Dios lo quiso llevar al desierto. Oh, pero lo maravilloso de esto, que cuando Dios nos lleva, no nos deja solo. Cuando Dios nos lleva, Él está paso a paso. Yo no sé en qué etapa del desierto te tiene Dios en esta hora o nos está pasando en esta hora, pero algo que quiero decirte, que si Dios te ha llevado, que si Dios nos lleva, Él estará contigo también ahí. Y dice, mas Jehová estaba con José, porque cuando Él lleva, Él está ahí. Dice, y fue varón próspero y estaba, dice, en la casa de su amo, el egipcio. Lo tienen allá vendido y está pasando todo eso, pero Dios no lo deja. Dios está con él ahí. Ah, pues ahí está tu cuarto, José. Bueno, este es el cuarto para Dios también, porque Jehová estaba con José. Vas por el desierto, José, no te preocupes, yo estoy contigo. Y cuando Dios va con nosotros, hermano, Dios es el proveedor. Versículo 21. Pero Jehová, note lo común de estos versículos. Note lo común de estas etapas del desierto de José. Que José está, hermano, vendido como esclavo, pero Jehová estaba con él. José, hermano, está en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. O sea, Dios decidió que sacaría a José de la comodidad para llevarlo al desierto, pero ahí Dios estaba con él. Hermano, cuando vamos con Dios, no importa dónde nos lleva. No importa dónde entremos, hermano. Si vamos con Dios, hermano, los hebreos, hermano, a Ananías, Misael y Azarías entraron al horno de fuego en Egipto, calentado 7 veces más de lo acostumbrado, con una furia tremenda, esas llamas, pero ¿sabe qué? Dios estaba con él, y aunque estaba dentro del horno, no se quemó, porque la Biblia tiene promesa: aunque pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti, y si por los ríos, no te anegarán. Alabado el nombre del Señor. Alguien camina con Dios aquí. Alguien camina con Dios, alguien se mueve con Dios. No importa que llegues al desierto, iglesia, si caminas con Dios, Él estará contigo ahí. Estos muchachos caminaban con Dios y Dios estaba con él. José caminaba con Dios y José, hermano, y allá en el desierto Dios lo estaba acompañando. Dios estaba con él. El versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué razón? Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prospera. Mire, hermano, lo que es que Dios te lleve al desierto para tratar contigo. ¿Qué experiencia podía tener José allá en casa, hermano, como era un niño mimado? Pero como cuando se movió al desierto, Dios lo movió y fue con él. Dios le comenzó a dar gracia y capacidad para hacer el trabajo de una cárcel. Pero Dios estaba con él. Dice, no se preocupaba ni del de la cárcel, hermano, que nos dejen solos a nosotros un rato, hermano. Sí, hay hermanos que usted no lo puede dejar solo, que se agarran en ninguna reunión, lo puede dejar. Se agarran de las greñas, hermano, y hasta la peluca se arranca. Pero Dios estaba, pero miren lo que es que Dios esté con nosotros en el desierto. A José no tenía que preocuparse, hermano.
Con José no se tenía que preocupar, hermano, el jefe de la cárcel que se iba a escapar o que iba a hacer. No, porque Dios estaba con José. Asegúrese que Dios entre con usted en cualquier etapa del desierto y verá, hermano, la mano de Dios sobre su vida. Alabado el nombre del Señor. Dios quiso llevar a este hombre al desierto. Dios quiso llevarlo, hermano, a ese momento para que estuviera a sola con Dios. Allí no estaba papá que lo defendía. Allí ya no estaba papá que volvía por él. Dios le dijo, te voy a sacar para que entiendas de que tú no dependes por Dios, por tu papá. Tú no dependes por lo de que Jacob haga por ti, porque te quieran tanto. No, tú no dependes de eso. Tú vas a depender de mí. Y por eso Dios lo sacó al desierto, pero ahí le mostró su mano poderosa. Hermanos, grandes hombres de Dios, Dios los ha llevado al desierto. A Moisés lo llevó al desierto. Yo quiero cumplir algo con Moisés, dijo Dios. Bueno, te voy a llevar al desierto primero, porque tú estás acostumbrado a estar en el palacio, porque tú estás acostumbrado a la buena vida. Hay gente que está acostumbrado a la buena vida, hermano. Mira, hay gente que no sabe que es un ayuno, hermano. No, ni siquiera a mediodía, que digamos de 6 a 6 o de 2 días. No sabe qué es eso. Se muere, hermano, porque piensa que el mundo se le cerró. Sí. Si están ahí. Hermano, ni a eso, imagínese usted. Ahora, cuando Dios, y Moisés era uno de esos, hermano. Moisés estaba acostumbrado a la buena vida. Si el tiempo de que sufrió cuando en su niñez no se acuerda, él estaba chiquillo. Pero ya después que cayó en manos de la hija del faraón, olvídese, cayó en el palacio, cayó con comodidad, hermano, extrema. Y así quería liderar. Y que aquí, hermano, piensa que solamente, no, Dios te va a pasar por el proceso para ponerte. No, es que yo quisiera que me pusieran, aunque sea de, no sé de qué. No, Dios primero pasa por el desierto. A Moisés lo tuvo que sacar del palacio. Moisésito, yo te necesito usar, pero te voy a echar al desierto, porque quiero estar a solas contigo. 40 años estuvo a solas con Dios allá. ¿Y quién? Allá salía Faraón a ayudarlo. No, nadie salía por él. Allá salía con los buenos vestidos. No, hermano, todos rotos de las espinas ahí. Los caites todos remendados. Oliendo a ovejas. Lo único ruido que oía era de las cabras y las ovejas que le balaban ahí. Eso era todo. Pero ahí estaba Dios con él. Porque Dios lo había sacado al desierto. Hermano, cuando Dios te saca con un propósito. Y lo que quiere es capacitarte. Es capacitarnos para que después nosotros podamos hacer la obra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, por ejemplo. ¿Quién no conoce al apóstol Pablo? A través de las escrituras. ¿Y qué pasó? Dios un día decidió sacarlo al desierto también. Y era Pablo. Porque hay veces que pensamos, ¿y por qué a mí me pasa esto? Y, ay, ¿usted se cree mejor que Pablo? ¿Usted se cree mejor que Moisés o que José? No, ¿verdad que no? Se cree mejor que Elías. De fuego. ¿Cuál fuego será? De fuego extraño. Pero fuego del que llamaba Elías, ¿quién sabe? Ahora Dios un día decidió que a Pablo lo iba a pasar por el desierto también. Es que, hermano, hay que de verdad, literalmente, mira, algunos de estos hombres literalmente los llevó al desierto. Pero el desierto es un lugar, hermano, que se entiende como la soledad. Un lugar inhóspito, un lugar donde no hay fruto, donde no hay nada, donde no hay comodidad. Y Dios a veces nos va a sacar de donde hay abundancia a donde hay desierto. ¿Qué es lo que abunda en el desierto? Arena. Vamos a comer arena. Si nos portamos mal, Dios nos hace comer tierra. Pero si no, Él se mete con nosotros al desierto. Y Pablo, hermano, a Pablo un día Dios decidió que lo iba a pasar por ese desierto. Pero Dios sabe de qué están hechos sus hijos. Mira, hay muchos de nosotros que saben por qué Dios nos mete ahí. Porque terminamos caídos, hermano. Nosotros desaparecemos hasta del mapa si nos meten ahí a la soledad. Porque a veces somos tan insensibles, hermanos, tan creyentes así como muy frágiles que no aguantamos. Pero Dios un día quiso meter a Pablo. Y hermano, y lo dijo, te voy a meter al desierto, Pablo. Pero Dios ya sabía la reacción de Pablo. Dios conoce todo. Y hermano, y el apóstol Pablo, mire, Pablo había hecho tanto por tanta gente.
Pablo había ayudado a tantas personas, había fundado tantas iglesias, había, hermano, hecho tanto, formado tantos líderes, tantos pastores, tantos evangelistas, tantos ministros, hermano, que los rodeaban. Él los preparaba y los enviaba y hacía tanta cosa en iglesias, hermano, establecido iglesias, servido en iglesias, hermano, en abundancia. Pero un día, Pablo está a punto de ir a la corte, a punto de ir a enfrentarse a un tribunal. ¿Y sabe qué? Comienza a buscar dónde está Timoteo. No está. Y el que me ayuda a escribir, Lucas, no se ve. Y Silas, tampoco. Priscila, Aquila, Bernabé, Apolo, ninguno. No estaban. Aquellos que había ayudado él en las prisiones lo habían dejado solo. Pero ¿por qué Dios permitió que lo que quedara solo? Para que Pablo pudiese mirar también de que Dios estaba con él. Porque es cuando, hermano, cuando Dios nos saca al desierto, dijimos, el propósito de Dios es estar a solas con nosotros. Y Dios quería estar a solas, hermano, eso es maravilloso. Cuando la esposa recibe una noticia, como dije al principio, de su esposo, y le dije, ¿sabes qué? Honey, como le diga, la flor de más hermosa de no sé qué, ¿cómo le diga a usted? Y le dije, alista tu maleta, que te voy a correr. Que vamos a una segunda luna de miel. Solos. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Qué alegría, ¿verdad? Porque vamos solos, vamos a quitarnos del ruido, vámonos allá lejos, aunque sea a Galveston, pero vamos, aunque vengamos más sucios de como nos metimos, pero vamos a la playa. Por el agua, depende de la hora que se mete. Pero qué bonito, ¿por qué? Porque va a tener un tiempo a solas. Imagínese usted cuando Dios te dice, oye, Pablito, yo quiero tener un tiempo a solas contigo. Así que te voy a meter al desierto. Ahorita ya no va a estar nadie de los que están ahí testiguando que tú eres un buen hombre, dando referencia de ti. Ahora quiero estar solo contigo. Y lo deja pasar por ahí. Y comienza Pablo a buscar a todos el día de su corte, el día de comparecer ante aquel tribunal que él necesitaba tanto el apoyo. Y comienza a mirar hacia sus lados. Y Pablo dice, no hay nadie. Todos los que yo he ayudado, a todos los que yo he restaurado, a toda esta gente que es muy cercana a mí, dice, no están. Pero hay algo maravilloso, hermano. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Dice, en mi primera defensa, dijo Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos. Oiga, Pablo estaba hasta cierto punto medio resentidito. Pero dice, no les tomes en cuenta, como quien dice, no les haya tomado en cuenta. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. ¿Alguna vez ha sentido eso usted, hermano? Que no hay nadie. Y si puede, porque hay gente, hermano, entrar al desierto no quiere decir que va a estar solo. No, entrar al desierto espiritual, usted puede estar rodeado de gente, pero usted se siente solo. Sí, cuando, hermano, la gente que está deprimida, hermano, rodeado de familias con la mejor música, le pueden poner más alegre para que se emocione y está deprimido. Está en un desierto. Entonces Pablo, hermano, se da cuenta que no hay nadie. Dice, todos me desampararon. Versículo siguiente, verso 17. ¿Pero qué dice? Porque lo había llevado. ¿Y qué dice? O sea, te atraeré. Pero el Señor es
estuvo a mi lado y me dio, mire lo maravilloso de Dios, y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Qué león te tiene amenazado? Como al igual que a Daniel allá en Babilonia, hermano. No importa dónde el diablo te quiera meter, donde el diablo piensa que te va a matar, hermano, si Dios va contigo y si es la permisión de Dios llevarte a ese desierto, Dios entrará contigo y no permitirá que ese león te dañe. Así como a Pablo no le pudo hacer nada y lo libró de la boca del león, así como a Daniel el ángel de Jehová cerró la boca de los leones y no lo dejó que lo devoraran, así Dios te va a librar. No importa el diablo que te esté amenazando, no importa el demonio que te haya amenazado y te le haya cantado que te va a destruir, dile: conmigo está el poderoso, y más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Aunque se olvide aquella de a quien dio a luz, pero Jehová no se olvida de su pueblo. Él no se olvida, iglesia. Si Él te lleva al desierto, Él promete estar contigo. Dios permitió que Pablo fuera, hermano, al desierto, a la soledad, a los tribunales, porque Dios quería que Pablo testificara a los grandes también. Dios lo llevó de esa manera, pero Dios se metió con él. Eso es lo maravilloso de esto. Así que no tenga mucho miedo. Si Dios lo lleva, Dios se encargará, y Dios tiene todo controlado ya. ¿Qué es lo que va a hacer? Dios lo sabe, hermano. Pablo tuvo que ir a ese lugar. Así que cuando Dios te lleva al desierto, Dios te lleva con ese propósito de estar a solas contigo. Permitió que todos se fueran. Nadie estaba con Pablo. Pablo dijo: me dejaron solo, me desampararon. Pero se dio cuenta de alguien. El que no desampara, aquel que prometió y dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Allí estaba. Estaba Pablo allí, hermano, frente al fiscal acusándolo. El juez dictando sentencia, pero Jesús estaba como su paracleto, porque cuando Cristo se iba a ir, dijo: no los voy a dejar huérfanos, les enviaré a un paracleto, a un consolador. Gloria a Dios. Eso, de paracleto, era una persona que se encargaba de pararse o de representar voluntariamente a un preso cuando estaba frente a un tribunal. Y si era posible, ese paracleto se echaba la culpa del acusado. Eso es el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Dios no nos deja. Dios no nos desampara. Pero hay que entender que cuando nos lleva al desierto es porque Él quiere estar a solas con nosotros. Y cuando trata a solas con nosotros, algo maravilloso pasa, hermano. Cuando hermano, el tiempo más maravilloso, las mejores experiencias se viven a solas con Dios. Las mejores experiencias se viven a solas con Dios. Segunda razón por qué Dios nos permite entrar al desierto, o nos lleva más bien al desierto, es porque es para, hermanos, seducirnos y conquistar nuestro corazón. Eso le gustó a alguna. Mire, Dios nos lleva al desierto para seducirnos. ¿Entiende la palabra seducir, verdad? Y, hermano, conquistar nuestro corazón. El versículo que leímos, podemos regresar otra vez a Oseas, capítulo 2, versículo 14, por favor. Oseas 2:14. Dice: pero he aquí que yo la atraeré. La atraeré. Oiga, eso de atraer que Dios, que aquí está hablando, hermano, eso está hablando de seducción. Yo te voy a seducir, es lo que está diciendo Dios mismo, hermano. Entonces, cuando Dios nos lleva al desierto es porque nos quiere seducir. Esto es como, hermano, como un romance, pues. Dios, hermano, nos habla acerca de esto, hermano. Dice: la atraeré. Eso de atraer, hermano, es de seducir, es de conquistar, de enamorar. Eso es lo que Dios quiere hacer. Usted sabe que la iglesia es la novia de Jesucristo.
Y por ende la novia debe de vivir enamorada de su novio. Pero sabe que muchas veces, como novia de Cristo, nosotros hemos descuidado. Dijo el apóstol Juan, o Cristo mismo, a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, ya no estás enamorado. Entonces, ¿qué hace Dios? Mire, hay mucha gente que ya no está enamorado de Dios. ¿Y cómo se da cuenta uno? Hermano, porque ya no hace nada con pasión, hermano. Más bien con presión. Otra vez hacer esto, si ya lo hice, hombre. Pero mire, el que está enamorado, hermano, por ejemplo, los que han pasado esas épocas bonitas cuando se caminaba allá, ¿verdad? Alguien que le tocó que caminar hasta en la noche, pasar sustos, hermano, porque pasaba para donde asustaban. Por estar de valientón diciendo que tenía valor, a él no se venía y le agarraba la noche, ¿verdad? Pero ¿qué hacía? Caminaba y tenía que ir. ¿Por qué? Con gusto, y con gusto nadie le ponía pistola para que fuera. Pero con gusto. No le importaba hacer lo que tuviera que hacer, porque estaba enamorado. ¿Qué pasa con la iglesia, hermano? ¿Y cómo se da cuenta uno que un creyente está enamorado de Jesús? Hermano, porque tiene pasión por Jesús. Hace las cosas con pasión por Jesús. Pero hermano, alguien que no está enamorado, que ha perdido el amor por Jesús, oiga, hermano, todo es un valle de lágrimas. Todo es una quejadera, una renegadera, todo le hace daño. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque no está enamorado. Pero vaya a ver, un muchachito loquillo ahí, enamoradito ahí, ay, hermano, todo, que sea en Arizona, la mira chata. Hermano, si usted comprende eso. No te conviene, no, hombre, no te preocupes, yo la mando a operar. Para eso están las cirugías plásticas. Hermano, y todo lo mira como... Eso es un creyente enamorado. Mira, un creyente enamorado de Jesús, hermano, apasionado por Jesús. Oiga, ese creyente hace lo que sea, hermano, por Jesús. Hace lo que sea por Jesús. ¿Cuál es el problema? Que a veces hemos perdido la pasión por Jesús. Hemos perdido esa pasión que debemos de tener. Entonces Dios dice algo, le dice: oye, ¿sabes qué? Como tú has perdido esa pasión, yo te voy a seducir, yo te voy a atraer. Oh, hermano, y si hay alguien que sabe seducir, ese se llama Dios, alabado. ¿Cuántos han sido seducidos por Dios? Gloria a Dios. Él nos seduce, hermano, porque hay mucha gente, hermano, gran parte de la iglesia ha perdido la pasión por Jesús. Por eso el día de hoy quiero hablar de este tema, con Dios en el desierto, porque el propósito de llevarnos al desierto es porque Él nos quiere seducir, Él nos quiere atraer hacia Él para que nos enamoremos una vez más. Recuerde, hermano, cuando a usted no le gustaba perderse un culto por nada. Recuerde cuando no se perdía un ayuno. Recuerde cuando no se perdía una vigilia. Recuerde, hermano, Dios no ha cambiado, el evangelio no ha cambiado, los tiempos pasan, se mudan, pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasan, pero que Cristo y su palabra permanecen para siempre. Todo se envejecerá, pero Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y por los siglos. Oh, yo he creído en un evangelio que cambia. Oh, yo he creído en un evangelio de poder. Yo he creído en ese evangelio que es poder de Dios, dinamita de Dios para salvación. Ese es el evangelio, iglesia. Es para vivir apasionado. Los creyentes debemos de vivir apasionados. Ya, hermano, mire, hermano, un apasionado no está ahí que por qué ya se hizo tarde, que se pasó, que gritó muy fuerte, que gritó muy suave. El apasionado por Jesús, hermano, está disfrutando. El apasionado por Jesús disfruta la estadía a solas en el desierto con Dios y se deja seducir por el Espíritu Santo. Entonces Dios nos lleva, hermano, al desierto para podernos seducir, para podernos una vez atraer hacia Él, hermano, con palabras hermosas, con palabras bonitas, para que nosotros podamos restablecer esa bonita relación que debemos de tener con Él. Hermano, este versículo que estamos mirando, la mejor manera de interpretarlo y de entenderlo es, hermano, mirándolo a la luz de la historia del matrimonio de Oseas con su esposa. Es la mejor manera que nosotros podemos, hermano, mirar ahí. Mirándolo a la luz de ese matrimonio, Oseas y Gomer, la esposa. Cuando los que han leído y saben esta historia,
saben que este matrimonio medio raro, ¿verdad? Medio raro. Porque Oseas era un siervo de Dios, un hombre de Dios. Pero la mujer era una mujer infiel. Y lo que tipifica ahí, pues eso está, hermano, esa mujer infiel, lo que tipifica es la nación de Israel. Pero ahorita yo no le estoy predicando a los judíos aquí. Así que tenemos que aplicar, hermano. Eso es aplicable a la iglesia. La iglesia muchas veces ha sido infiel. Y cuando alguien es infiel, ¿cuál es una de las señales de un infiel? Ya no quiero estar contigo. Ya. Y ahorita estoy despertando celos por ahí. No me importa, pero le voy a predicar. ¿Cuáles son las señales de un infiel? Ya no quiere estar tiempo con la persona. Ya le importa más andar allá en la calle con otro, porque ahorita ya no se entiende, hermano. La cosa está en pareja ya. Hay empate. Y, hermano, esas son las señales de alguien infiel. Ya no siente amor, ya no siento lo mismo. Oye, siento que ya no te quiero. Oye, siento que ya está muy... No digo más porque... Sí, esas son señales de un infiel. Que ya le da lo mismo dormir allá afuera o adentro. Señales de un infiel, hermano. Ahora, ¿cuáles son las señales de alguien que está siendo infiel a Dios? Que le da lo mismo estar con Dios o estar con el otro allá. Y el otro se oye muy feo para mencionar nombres. Pero, hermano, a eso hemos llegado. En la iglesia hay tanta infidelidad. Pero Dios a muchos va a llevar al desierto porque quiere conquistarlo. Qué misericordia. Mire, porque eso es lo que está haciendo, hermano. El libro de Oseas de eso habla, de la misericordia de Dios. ¿Cómo es Dios, hermano? Con eso de perdonar, hermano. Cualquier orgulloso no lo hace. No. Pero Oseas lo hacía porque estaba ilustrando la misericordia de Jehová para con su pueblo. Entonces Dios dice, bueno, aunque me has sido infiel, pero yo te voy a atraer, te voy a llevar al desierto. Yo quiero un rato para estar a solas contigo, porque estando a solas contigo te voy a atraer hacia mí. Gloria a Dios. Cuando Dios, hermano, no ha sentido que hay veces, hermano, que está usted solo con Dios y comienza a sentir, hermano, esas caricias maravillosas. Es Dios atrayéndolo, es Dios conquistándolo. Es Dios atrayéndonos una vez más a tener esa, hermano, a restablecer esa conquista una vez más. Porque hermano, lo que esta mujer se merecía era juicio y castigo y todo eso, usted ya sabe. Pero miramos eso, no, sino restauración. Entonces, hermano, Dios nos lleva con el propósito de seducirnos y de conquistar nuestro corazón. Y dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué bonito eso, ¿verdad? Hablaré a su corazón. ¿Qué es eso, hermano? Eso de hablar al corazón. ¿No le suena a conquista eso? ¿Verdad? Esposo, cuando se quiere congraciar con la esposa, ¿cómo le hace? Ay, esposos ustedes. No aprenden a Dios. Que habla al corazón. Mire, hermano, es que esta mujer, hermano, aquí está hablando de la nación de Israel. Y la nación de Israel, hermano, mire, lo que se merecía era hablarle con dureza. Mire qué Dios tan bueno tenemos nosotros. Qué Dios tan misericordioso. Mire, hay veces que lo que merecemos nosotros, que Dios nos agarre coscorrones, hermano. ¿Sí o no? Eso es lo que merecemos, la verdad. Israel, ¿qué se merecía? Que Dios lo castigara. Pero ¿qué hace Dios? ¿Le habla con dureza? No miramos que lo está reprendiendo. No, hermano, que lo está tratando de condenar. ¿Verdad que no? Esa es misericordia de Dios. Es porque Él está conquistando. Para eso Dios te lleva. Alguien va a cambiar la perspectiva de desierto el día de hoy. Porque como le dije al principio, a veces tenemos el concepto que Dios nos lleva al desierto para matarnos allá. Dios no lleva para matar a nadie. Vamos a seguir este mensaje más adelante y usted ya sabe para dónde vamos a ir, para el desierto, ¿verdad? Hermano, Dios no lo hace así. Aunque ellos merecían eso, hermano. Pero, ¿qué es lo que miramos ahí? Un tono tierno.
Hablar al corazón es eso, un tono suave. Y dice, yo hablaré a su corazón. O sea, eso es ternura, hermano. Eso es ternura. Dios te va a llevar a veces al desierto para hablarte con ternura, para conquistarte con esa ternura, para ganar tu corazón. Y por eso es que, hermano, por eso es que, mire, hay señoras que han tenido malas experiencias, hermano, en la vida. Aquí no hay de esas, pero hay unas que han tenido malas experiencias en otros lados. Y se han quedado solas por ahí, ¿verdad? De repente. Y usted las mira y dice, ¿se va a casar? No, yo me voy a casar con Cristo, dice una vez. Ojalá y sea cierto, no ande tremenda y escondido. Porque Dios es tierno. Dice, y hablaré a su corazón, hermano, con ternura. ¿Sabe para qué está hablando al corazón? Usted sabe que una de las cosas que hace el pecado es que nos hiere a nosotros. Hermano, el pecado nos lastima. Hay tanta gente lastimada en el día de hoy. Hay tanta gente dolida del día de hoy. Hay tanta gente, hermano, que está, hermano, destruida prácticamente, simplemente buscando una excusa, hermano, para alejarse más de Dios, para alejarse de la iglesia, para alejarse de la familia, para alejarse hasta de la sociedad, hermano, buscando porque están heridos, están golpeados. Pero ¿sabe qué? Dios quiere tratar con ese que está a punto de tomar decisiones equivocadas y lo quiere atraer hacia él. ¿Sabe para qué? Para conquistarlo, para sanar. Mire, eso de que le habla con ternura, ¿sabe para qué? A su corazón, para sanar su corazón, para sanar las heridas del corazón. Hay gente con heridas del corazón. Hay gente, hermano, con sentimientos, hermano, encontrados, con dolor ahí, el cual necesita ir a solas con Dios para que Dios le pueda comenzar a hablar a su corazón. Y el día que usted comience a escuchar a ese Dios a solas con usted, hablando a su corazón, disfrútelo, llore si quiere llorar, grite si quiere gritar, ría si quiere reír, pero disfrute, porque Dios está conquistando una vez más su corazón. Usted que dijo, no, yo pienso que de esta ya no me levanto, yo quiero decirle, el Dios que yo tengo restaura, el Dios que yo tengo levanta, el Dios que yo tengo da nuevas oportunidades. Dios nos lleva al desierto porque nos quiere volver a conquistar nuestro corazón. Y por eso Él dice, yo le voy a hablar al corazón, yo le voy a sanar esas heridas, yo le voy a sanar esas malas experiencias que has vivido. Hay gente, hermano, que ha vivido malas experiencias. Hay gente que está huyendo de una iglesia, hermano, porque ha tenido malas experiencias en otros lugares y dice, no, es que todos son iguales. Yo quiero decirte, quizá puedes tener un poco de razón, pero cuando dices todo, no me incluyas, por favor, a mi Dios, no me incluya a mi Cristo, porque Él no falla, Él sí sana, Él sí perdona, Él sí restaura, Él sí cura, Él sí venda las heridas del hombre. Pero déjate seducir. Hay que dejarnos seducir, hermano. Dios, hermano, habla con esa, hermano, con esa ternura. Pero ¿sabe para qué habla con esa ternura? Porque Dios quiere revelar su carácter de misericordia. Cuando Dios habla al corazón allá en el desierto, hermano, es porque Él está revelando, hermano, sanando heridas, revelando quién es Él, su carácter. Hubieron hombres, hermano, que estuvieron a punto. Mire, usted no se crea que es el único que ha pasado, ni yo tampoco, hermano, a punto de tirar la toalla. No somos únicos. Hay hombres, hermano, grandes hombres mencionados en la Biblia, que pasaron momentos de sequía espiritual, de depresión, de decadencia, hermano, de tristeza, en los cuales, hermano, quisieron unos morirse, otros renunciar a ministerio. ¿Y sabe qué? Dios lo llevó al desierto porque quería tratar con ellos. Gloria a Dios. Cuando yo recuerdo, hermano, la vida de Jeremías. Jeremías fue uno de los profetas más sufridos. Jeremías fue un hombre, hermano, que por si cantáramos correctamente el coro, no sería como Jeremías oraba y oraba. El coro correcto es como Jeremías lloraba y lloraba. Porque fue un hombre tanto que escribió el libro de Lamentaciones. Un hombre que tanto, hermano, dice que se le secaban ya no tenía ni lágrimas. Él deseaba que sus ojos fueran fuentes para seguir llorando por Jerusalén. Hermano, un hombre sufrido, un hombre que vio crisis, hermano. Un hombre que vio pasar al pueblo, hermano, por procesos
terribles de decadencia, de hambrunas a otro nivel. Hermano, ese hombre pasó tanto desprecio. Él predicaba y mire, hermano, por eso a mí no me asusta, mire, con que me quede viendo así como muy apantallador. No me asusta. Porque Dios está conmigo. Ahora si me deja, yo me corro. Sí, hermano, Jeremías no lo querían porque predicaba lo que tenía que predicar. Es que mire, la gente siempre quiere, no, mira, tú estás bendecido, síguele así como vas, no, y vas a ser prosperado. No, deje de cosas. Si sigue chueco, ya sabe para dónde va. Ya hasta se la sabe, ¿para qué se la digo? Y Jeremías no era de esos hermanos vendidos. Jeremías quería, el pueblo quería escuchar cosas bonitas, pero ¿sabe qué les decía Jeremías? Cautiverio viene. ¿Y quién quiere oír eso, hermano? ¿Quién quiere? Mira, ¿a quién le gusta que alguien le diga juicio viene? Pero porque mire, la mayoría de profecías falsas son esas. La mayoría. Oiga usted que le dice, mira que yo te veo prosperado, que yo miro una corona encima de ti de oro y que yo veo, deje de andar con cosas. Esa es mentira. Es casi es mentira porque, hermano, la mayoría falsas profecías son esas de elogio. Vaya a oír que le digan la verdad y que te confronte, mira que Dios te va a... Eso no quiere oír. Y Jeremías no tenía miedo. Jeremías, lo que Dios le decía, eso le decía, oye, viene cautiverio. ¿Y pero por qué Jeremías? Porque están en pecado, porque no se vuelven a Jehová. Porque han dejado la senda antigua y no se quieren volver. ¿Se acuerda que Dios le llamó? Volveos a la senda antigua. ¿Y qué dijeron? No queremos, no andaremos por ella. Entonces dijo Jeremías, juicio viene. Pero hermano, llegó tanto porque los hombres de Dios se cansan. Los hombres de Dios también se cansan, hermano. Jeremías podía hacer lo que fuera, pero Jeremías llegó el momento en que Jeremías llegó al desierto. Y Jeremías ya no quería, hermano, nada. Dijo Jeremías, ya al fin y al cabo que estos son desagradecidos. Sí, hermano, imagínese usted, hermano, que usted, los que predican saben esto. Usted pasa horas y horas y horas preparando un mensaje, tratando de elaborarlo para que lo pueda entender mejor. Y se le duerme la mitad de la iglesia a la hora de predicar. Ay, hermano, sí, por eso que tengo uno extra aquí, hermano. Sí, me da cada cosa. Se despertaron lo que estaba dormido. Gloria a Dios, ya sé cómo. Jeremías, hermano, era un hombre que servía y le predicaba al pueblo. Pero hermano, le hicieron tanto la guerra a Jeremías, lo maltrataron tanto, sufrió tanto, que un día dijo Jeremías, ¿sabe qué? Aquí está, no dijo, aquí está este rollo. Porque era un rollo, ¿verdad? Ese era otro rollo, mire. Esta es la Biblia. Dijo, ya no predico más. Ya no voy a hablar más. ¿Sabe qué, Dios? No me mandes a predicar. Pues si no, que quiere evangelizar. No me mandes a evangelizar porque me enoja. Vaya. Y Jeremías dijo, ya no me mande a evangelizar porque estoy enojado. Ya esta gente no hace caso, como quiera. Como quiera, ya están predestinados los que se van a salvar. Mire qué pretexto. El que se va a salvar, se va a salvar. El que está, no. Jeremías dijo, ya no vuelvo a hablar más. Ya no. Pero ¿sabe qué? Dios es tan bueno que dijo, Jeremías, ¿te sientes solo? Sí. ¿Quién contigo? No, nadie en todo. Todos te atacan y nadie te quiere. Todos te aborrecen. Jeremías se sintió en un desierto y en el momento que se sintió que estaba en el desierto, hermano, Jeremías dijo, ya no lo hago más. Pero es ahí donde Dios quiere tratar contigo. Es cuando te sientes solo, es cuando sientes que todos te han dejado y que nadie te quiere, que todos que nadie como que combina. Es cuando Dios quiere tratar contigo. Es porque, hermano, mire, yo le voy a decir algo. Hay quien que se siente que está solo, pero es por su modo. Mire, porque si usted fuera sociable, amigable, usted tuviera muchos amigos, hermano. ¿Verdad que sí o no? Ay, cuando ustedes tienen miedo, sí es cierto. Pues si usted fuera amigable, verá, platicón ahí, pero si no platica, ¿y cómo? Pues hay gente que le tiene miedo. Y ¿qué tal si le hablo y sale bravo? No, hermano. Y Jeremías, pues se sintió solo y dijo, ya, yo no voy a hablar con nadie. Todos están enojados. Y Dios dijo, ya te llevé al desierto, mijito. Ahora viene mi turno. Capítulo 20, versículo 7 de Jeremías. Vamos a terminar, hermano. No voy a terminar todo el mensaje, pero ahí le vamos a parar en este punto. Pero Dios
Cuando Jeremías dijo, ya no quiero, ya no voy a hablar, ya no voy a hacer nada. Viene Dios, ok, Jeremías no quiere, aquí te un fuego. Y comienza, hermano, ese Jeremías no se podía estar en pie. Hermano, quería él, es que yo no quiero, no me levante. ¿Cómo que no te levantas? Te levantas porque te levantas. Mire, hay gente que ha dicho, ya no me ponga a servir, pastor. Pero hay unos que son más valientes que Jeremías, no se dejan quemar por ese fuego, hermano. Y ahí están en lo dicho. No, es que yo no. Bueno, Jeremías dijo, ya no, pero Dios comenzó a tratar con él. Dios comenzó, hermano, a tratar, porque lo tenía en un desierto, pero Dios quería enseñarle algo. Y luego dice, mire, hermano, eso de seducir, Dios seduce. Y dijo Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Imagínese usted, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, pero la seducción de Dios es mayor. Hermano, yo no sé quién de ustedes ha dicho, yo ya no voy a hacer nada. Porque aquí ni le agradecen a uno. Ni un certificado de agradecimiento le dan aquí a uno. Ya no hago nada. Y le dice Dios, y bueno, ¿y tú qué estás esperando? Y Dios, vente, quiero hablar contigo. Y sabe que Dios, hermano, a veces Dios nos llama a solas. Y Jeremías le dijo, vente Jeremías, tú que estás diciendo que, tú que muy machito, o tú que te has parado muy firme y que ya no lo vas a hacer. Dice, me sedujiste, oh Jehová. ¿Cómo no te va a seducir Dios? ¿Cómo no nos va a seducir Dios, hermano? ¿Cómo no? Hermano, ¿usted cree que uno no ha pasado por desprecio, por cosas? Pero ¿sabe qué? A mí me ha seducido Dios. Y yo quiero seguir sirviéndole a Dios hasta el final porque me ha seducido. Y Jeremías dijo, no importa entonces lo que pase, me desprecian, me escarnecen, se burlan de mí, me atacan como me ataquen, pero tú me has seducido, Jehová. Y cómo no, si tú me hablas al corazón. Aleluya. Cuando, hermano, cuando Dios nos lleva al desierto es para hablarnos al corazón y seducirnos. A Jeremías lo llevaron al desierto de la soledad, donde se sintió solo, hermano, odiado por todos, pero Dios estaba ahí porque quería seducirlo. Gloria a Dios. ¿Alguien ha tenido una experiencia de esas con Dios? Alguien quiere tener una experiencia de esa con Dios. Alguien que ya no tiene fuerza, que no tiene ánimo, pídale a Dios, hermano. El Dios de Jeremías es el mismo Dios de hoy. El Dios que sedujo a Jeremías es el mismo. Usted que dice, es que yo me acuerdo cuando. Deje de estarse acordando y comience a hacerlo. Sí, hermano, porque aquí hay que de recuerdo, es que yo, y habla maravillas que usted era. Yo no le creo mucho hasta que lo vea. Sí, que usted me hubiera visto allá y cómo lo iba a ver si yo estaba acá. Dios, hermano, nos lleva al desierto porque nos quiere conquistar. Dios llevó al desierto para conquistó a Israel. Mire lo que sigue diciendo Oseas, capítulo 11, versículo 2 y versículo 4. Dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Porque hay gente, hermano, que es así. Dios le habla, más se enoja y sigue haciendo lo malo. Y dice, para que no siga, para que el pastor siga esa serie, yo sigo igual. Yo le sigo. Versículo 4. ¿Y qué dice Dios? Con cuerdas de amor, ¿qué dice? Humanas, los atraje. Mire cómo seduce Dios. Por eso le digo, ¿cómo Jeremías no iba a ser seducido? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Eso es amor. Eso es amor, hermano, por alguien que desprecia, por alguien que no quería nada. Hermano, Dios estaba, hermano, atrayéndolos, poniéndoles comida. No se merecían comer, no, pero Dios les estaba dando. Porque eso es hablar al corazón, eso es seducir. Hermano, para terminar aquí con el último pasaje bíblico, hermano, nosotros en algún momento
no es cierto que llegamos al desierto. Muchos de nosotros, hermanos, muchos, si no es que la mayoría, llegamos a un punto en que, hermano, ya la vida no tenía sentido, en que no sabíamos ni qué hacer. Pero sabe, ese Dios que atrajo, hermano, a Elías, que atrajo a José, que atrajo a Jeremías, hermano, y que estuvo con estos hombres, con la nación de Israel, es el mismo que nos ha atraído hacia nosotros. Dios a través de Cristo, hermano, nos ha atraído hacia Él, porque para eso nos lleva y nos permite a veces tocar fondo, llegar al desierto, al fondo. ¿Para qué? Para podernos seducir hacia Él. Mire lo que dice Juan capítulo 12. Póngase de pie, por favor. Juan capítulo 12, versículo 32. Con este versículo concluimos. Dice Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, él está haciendo referencia a la cruz del Calvario, hermano. Y todo, dice, a todos, ¿qué dice? Atraeré a mí. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel en Oseas? Atrayéndolo, seduciéndolo al desierto. ¿Para qué? Para seducir, para hablarle al corazón. Hermano, alguna vez ese Cristo que fue levantado en la cruz, dice, si fuere levantado de la tierra, hablando de la crucifixión, dice, a todos atraeré a mí. Ese es el Dios que tenemos, iglesia. Mire, cuando sienta, hermano, de repente que se lleve malas experiencias, recuérdese, hay un Dios que nos atrae. Hay un Dios que nos conquista. Hay un Dios, hermano, que nos quiere tener cerca. Hay un Dios que nos habla maravilloso. Quizás está acostumbrado al maltrato, hermano, algunos hasta, hermano, a ser maltratados de todas maneras. Pero yo quiero decirle, el Dios que yo tengo es un Dios que sabe conquistar. Dios, Jesús, sabe conquistar y dice, los atraeré a mí mismo. ¿Y cómo nos atrae? Al igual que Dios lo hizo con Israel, con el pueblo de Israel, hermano, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Nos atrae hacia Él, nos conquista y nos habla al corazón. ¿Se recuerda de Elías? Al día de ayer se nos hablaba acerca de Elías, deprimido en un desierto terrible. Pero ¿qué hizo Dios? Ese Dios que en el desierto te visita para atraerte, hablándote al corazón, es el Dios que visitó a Elías en el desierto. Ese Dios, hermano, que visitó cuando Elías lo que quería era morirse, cuando Elías lo que quería era llorar. ¿No es cierto que hay momentos que todo lo que nos consuela es llorar? Y hay unos que no batallamos mucho, ¿verdad? Y todo lo que nos trae consuelo es llorar. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir algo este día. Cuando sientes que todo es llorar y llorar, llora. Dijo una viejita por ahí, pero yo le leí a Dios. Y verás que Dios en cualquier momento va a estar ahí. Cuando Elías estaba deprimido, el hombre hasta la muerte, Dios pasó por donde estaba Elías. Mire, hermano, porque una persona deprimida, una persona fría espiritualmente, mire, usted puede ver aquí, viendo que paralítico, que muerto se levanta, que pase lo que pase, y no le mueve nada. No, porque está deprimido, porque está en el desierto. Mire, en el desierto no le venga a hablar muy así que, hermano, no lo saca del desierto. Pero Dios sí sabe cómo sacarlo del desierto. Elías estaba en un desierto, hermano, y Dios le mostró por ahí fuego. Elías estaba acostumbrado al fuego. Ah, sí, eso ya lo he visto. Terremoto. Elías estaba acostumbrado a los terremotos del milagro, hermano. Pero de repente la presencia de Dios, ese Dios que habla al corazón, provocó a Elías para que saliera a la puerta de la cueva. Y es aquí que Dios pasaba por allí a través de un silbo apacible. ¿Qué es eso? Eso es suave. Eso es hablar al corazón. Dios quiso hablar al corazón a ese hombre porque lo quería conquistar para él. Y le dijo a Elías, no seas tontito, no te quieras morir. Algunos, el del día de hoy, Dios le va a decir, no seas tontito, no se quiera morir. Yo tengo propósito con usted. Le dijo a Elías, todavía te falta ir a ungir a Hazael por rey de Siria. Todavía te falta ir a ungir a Jehú por rey de Israel, a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Dios, así que no has terminado. Dios no ha terminado con nosotros, iglesia.
Dios no ha terminado con nosotros. Él quiere en el día de hoy que abramos nuestro corazón y dejemos. Dios habla al corazón. Dios habla al corazón. Y Dios lo hace de diferentes maneras. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y las intenciones del corazón. Dios habla al corazón. En este día, yo no sé su condición, allí donde está, yo le pido que incline su rostro allí donde se encuentra. Y si usted se encuentra quizás un poco triste, un poco desanimado, sin fuerza, pasando un problema, pasando una lucha, un hoyo, un desierto por el cual se siente que está ahí, yo quiero decirle, Dios puede pasearse en el día de hoy a través de ese silbo, que valga redundantemente hemos estado hablando, pero no solo una redundancia, Dios tiene propósitos. Dios quiere sacar a alguien de un estado de desánimo espiritual. Dios quiere sacar a alguien de una condición de decadencia espiritual. Dios quiere sacarte de esa cueva donde te has escondido y quiere Dios cumplir el propósito con tu vida. Solamente tienes que decirle, Señor, ¿sabes qué? Solamente tú me puedes sacar. No hay nadie, por bonito que me hable o que me anime, y no me van a levantar, pero Dios sí te puede levantar. Pero Dios sí te puede sacar de allí, iglesia. Dios sí te puede ayudar. Por eso el día de hoy, incline su rostro allí donde está y dígale, Señor, ayúdame, Padre. Mira el corazón de tu pueblo. Mira el corazón nuestro, Señor amado. ¿Cuántos quizás en medio nuestro del día de hoy o personas que quizás nos escucharán o nos han escuchado están pasando por un desierto de enfermedad, un desierto, Señor amado, literalmente de soledad, desamparados, algunos pasando por un problema que sienten que no salen de eso, que sienten que ahí van a morir. Pero yo quiero decirte de esta hora, Señor, ten misericordia, por favor. Quiero pedirte que tengas compasión, que extiendas tu misericordia y que por favor, Dios mío, levantes a aquel que está en ese desierto. Háblale al corazón, Señor. Así como llegaste para restaurar a Elías, Señor, de aquella depresión, habla, Señor amado, con tu presencia. Acaricia, visita, Señor, a tu pueblo. Así como, Dios mío, cuando Agar estaba allá a punto de morir con su hijo y tú llegaste, Dios mío, para restaurarla y para proveerle, Señor, de la misma manera. Dios mío, mira, cualquiera que esté pasando por un desierto y que siente morir, Dios mío, restaura su vida espiritual, por favor. Restaura con tu presencia, señores, del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú tengas, Señor, compasión. Para que tú tengas, Dios mío, misericordia. Oramos, Señor, para que te manifieste de una manera especial. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, oramos para que tú bendigas a tu pueblo y que, Dios mío, amado, capacites a tu pueblo para poder pasar por el desierto, ya que tú estarás ahí también. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias.